buenos días, chicos. Aquí nos encontramos otra vez en la resolución de ahora de la guía 29. Como siempre, les seleccioné aproximadamente unos 10, 12 ejercicios que vienen siendo el 50% de la guía, con el objetivo, ¿cierto?, de siempre dejar la posibilidad que ustedes resuelvan, pero intentando de que sean los ejercicios que a ustedes más les cuestan. De ejercitación. Primer seleccionado, el ejercicio número 2, dice acá, si f y g son funciones con dominio en el conjunto de números reales definidos por f de x y g de x. Son dos funciones cualquiera. Entonces me piden calcular g de f de x. Eso significa una función compuesta. Pero no es más que decir que f de x estaría dentro de g. Por lo tanto, esta función compuesta la resolvemos. F de x lo ingresamos dentro de g. O sea, donde aparezca x, voy a colocar f de x. Ahí. Y hago la valorización. Entonces me quedaría que g de f de x no es más que menos, paréntesis, y ingreso toda la función f, que sería 2x más 5, menos 1, ahí voy. Luego el menos me cambia todos los signos de lo que está entre paréntesis, en este caso sería así, y agrupo menos 5 con menos 1, en este caso me quedaría finalmente que la función g de f de x viene siendo menos 2x menos 6. O sea, g de f de x, o g compuesto con f, como quieran verlo, es igual a menos 2x menos 6. Alternativa a Anita. Ese fue el ejercicio 2. Otro ejercicio que les seleccioné es el 4. Vamos a ir limpiando. El ejercicio 4 dice lo siguiente. La gráfica de la figura representa, y si se fijan, es una recta dispuesta en forma vertical. Eje X, eje Y, perfecto. Debo recordarles que existe un criterio el criterio de la línea vertical. Si yo tenía una función cualquiera, entonces yo tenía una función cualquiera, mi eje X, mi eje Y, una recta. Y yo decía, si yo hago una vertical y corto en un punto a esta función, quiere decir que, o a esta recta, quiere decir que es función. Eso correspondía a determinar si una curva cualquiera era o no función. Entonces, repito, ustedes hacen el criterio de la línea vertical, trazo mi vertical y si corto en un puro punto a la curva en cuestión, puedo definir si es función o no. Si la corto en un punto, check, es función. Por eso, que si ustedes tenían, por ejemplo, una curva de esta forma, eje X, eje Y, y tenían una curva así, aplico el criterio de la vertical y cortan dos puntos, por lo tanto, no es función. La lógica detrás de esto es que si yo tengo un X cualquiera, el 1 tiene una y tiene dos imágenes, que puede ser así. ¿Se acuerdan que si un elemento tenía dos imágenes o un disco tenía dos precios, no era función? Bueno, esa es la lógica detrás de eso. Si yo miro esto y le trazo la vertical justo por la curva, voy a sacar el rojo, ahí espero tener buen pulso, no la corté en un punto, la corté en todos los puntos, en ese, y como es flechita para arriba significa que es infinito hacia arriba, por lo tanto la toqué en infinitos puntos. Por lo tanto, si la corta o la toca en más de un punto, no es función, yo sé que esta línea que está ahí no es una función. Por lo tanto, todas las que dicen función, no, y dice es una recta, pero no es una función. Y esa es nuestra alternativa correcta. No pasó el criterio de la vertical. ¿Ya? Ese fue el ejercicio bastante simple, el 4. Nos vamos al ejercicio 6. El ejercicio 6 dice, luego de una fuerte lluvia, el nivel de agua en una calle determinada es P centímetros cúbicos. O sea, P pueden ser 300 centímetros cúbicos, 200 centímetros cúbicos si estuviéramos en el sur porque llueve harto, ¿no? Acá en Santiago llueve 10 milímetros. Perdón, 10 centímetros cúbicos en este caso. Y baja Q centímetros cúbicos cada minuto. Ok, el tiempo está en minutos.
Perfecto. ¿Cuál de las siguientes funciones relaciona el nivel de agua en la calle mencionada con el número de minutos transcurridos X en la situación descrita? Entonces, yo tengo una cantidad de agua que ya cayó, P. Ahí está. Cayeron P centímetros cúbicos de agua y baja, o sea, menos, baja según los minutos transcurridos X, pero baja Q. A ver, ahí está. Baja Q centímetros cúbicos por minuto. Por minuto. Si se fijan acá, los minutos están definidos como X. P menos Q por X va siendo la ecuación que modela esta situación cotidiana. Entonces voy a ver qué función cumple con eso. P menos QX, alternativa burrito. La función g de x modela perfectamente lo que está ahí. Es simplemente un modelamiento sin tener que aplicar recta, sin tener que aplicar nada, bastante simple. Sigo. Me voy al ejercicio otro seleccionado que fue el 8. Dice, la depreciación es un término contable que consiste en determinar la pérdida del valor que sufren los artículos. En una empresa el valor depreciado de un sistema computacional se comporta lineal. Eso es importante. Voy a hacer una recta, seguramente, ¿no? Y el término de subida fiscal es de 20 años, el equipo vale $12.000. O sea, pasaron hartos años y el equipo a los 20 años vale $12.000. El equipo en un comienzo, cuando está nuevito, cuesta $142.000. Y ahí hay algo importante, por eso lo seleccioné. Porque en un comienzo el artículo, ¿cuántos años tiene? 0 años. Está nuevo. Y ahí vale $142.000. Pasó el tiempo, pasaron 20 años y este artículo ahora vale $12.000. Y ahí tenemos que hacer, ¿cierto?, nuestra ecuación de la recta porque dice cuál es su valor fiscal al año X. Es encontrar la ecuación de la recta. Primero calculo pendiente y digo que la pendiente es igual a I2 menos I1, entiéndase que este sería X1, I1, X2, I2. Entonces tengo que la pendiente es 12.000 menos I2 menos I1, que sería 142.000. Me va a dar negativa porque va decayendo el precio, ¿cierto? Va con inclinación hacia abajo esta lineal. 20 menos 0 es 20. ¿Eh? Y luego tengo que esto me da menos 130.000 partido en 20, simplifico por 10 y me queda menos 13.000 medios, que es lo mismo que menos 6.500. Y ahí tenemos la pendiente de esta recta. Miro para allá, hay 2 con menos 6.500, todavía no estoy listo. Entonces hago punto pendiente, I menos I1. I1 es 142.000. Es igual a I menos I1 es igual a M, que lo tengo, menos 6.500. Estoy con la ecuación punto pendiente, factor de X menos X1. X1 es 0, entonces ahí lo anoto. Me quedaría I es igual a, multiplico aquí, porque X menos 0 es X, menos 6.500X, el menos pasa sumando, más 142.000. Y ahí está la ecuación de la recta, ¿cierto?, que modela esta situación expuesta en este problemita. Alternativa. Elefantito, ¿cierto? 8, elefantito. Vamos con el ejercicio seleccionado número 10. En este tenemos el estudio de un submarino o un submarino hace estudio en el océano, indicó registros que a los 108,75 metros de temperatura, la temperatura es de 25 grados Celsius y a los 109,08 metros es de 36 grados Celsius. Si el comportamiento es lineal, la expresión que relaciona la profundidad en función de la temperatura. O sea, es la profundidad en función de la temperatura, por lo tanto, vamos a anotar los datos así. La profundidad, 108,75 en función de la temperatura, que eran 25 grados Celsius. Habitualmente uno anota esta información al revés, ¿cierto? Cuando está en el mar, uno dice a tantos metros, esta es la temperatura del agua. A tantos metros de profundidad, esta es la temperatura del agua. Pero acá me obligan, dada la pregunta, a registrarlo de esa forma. El segundo punto, que es como al revés, ¿no? El segundo punto vendría siendo que a los 36 grados de temperatura estamos a 109, se fijan que suena raro, ¿no? 0,8 metros, eso. Dado esto, que se escapa a un poquito a la lógica, yo diría que es una pregunta que puede ser, alguien me la puede discutir y decir yo lo ordené al revés, ¿cierto?
y tendría su cierto grado de, como de subjetividad. Por lo tanto, a mi juicio, la pregunta 10 podría ser una de las preguntas que eliminan siempre que las mandan a preguntas piloto. No obstante a eso, les voy a entregar, ¿cierto?, la respuesta según mi visión. Tenemos entonces esto. Ahora tenemos que seguir trabajando encontrando la pendiente. La pendiente sería, como siempre, si este es x1 y 1, este vendría siendo mi x2 y 2, vendría siendo y2 menos y1, partido por x2 menos x1. Veamos qué nos da eso. Y2 menos y1 sería 109,08 menos 108,75, y ahí tenemos 0,33, sería y2 menos y1. x2 menos x1 vendría siendo 36 menos 25, que es 11, y la pendiente nos daría simplemente 0,33 dividido en 11, que eso es 0,03. Esta sería mi pendiente. Posteriormente, tenemos que, hay que hacer la ecuación punto pendiente, que sería y menos y1, en este caso la y1 es 108,75, es igual a la pendiente, que es 0,03, factor de x menos x1, que es 25. ¿Y qué tenemos? Y menos 108,75 va a ser igual a propiedad distributiva de la multiplicación, 0,03x menos 0,03 por 25. Entonces, tenemos acá 0,75. Eso. Y ahora, simplemente vamos a pasar este menos 108 sumando, y me quedaría que la ecuación de la recta que representa esto fue y igual a 0,03x más 108. Porque se fijan que si paso sumando el 108,75 menos 0,75 me borra eso, ¿no? Ahí está mi ecuación de la recta. Alternativa, Anita. Yo sé que si lo tomaron en el contexto convencional, ¿cierto? De que a ciertos metros tengo cierta temperatura, habría sido la respuesta la D. Pero yo me voy a quedar con la alternativa que a mi juicio es la más correcta. Insisto, no marearse con la 10 porque tiene ese grado de subjetividad. Cuando una pregunta tiene un grado de subjetividad, la tienen que eliminar. Así que son preguntas que no les van a entrar. Pero da para discutir un poquito. Borro la 10, me voy a la pregunta 11. La pregunta 11 dice, dada la expresión 4P es igual a 5Q, se afirma correctamente que Q es mayor que P cuando P y Q son números positivos. Fíjense lo que voy a hacer cuando compruebe la 1 romano. Estoy comprobando esta. Si me sale el lápiz la puedo comprobar. La 1 romano. Voy a dejar el P solito y voy a decir que el 4 que está multiplicando pasa dividiendo y me queda 5 cuartos de Q. Y aquí le hago un recuerdo de algunas clases anteriores en que yo le decía, porque 5 cuartos es 1,25, ¿no? O sea que, ¿qué estoy diciendo? Que si a Q lo multiplico por algo mayor que 1, me va a dar P. Quiere decir que el Q viene siendo el más chico, porque siempre si yo pongo la igualdad acá y yo multiplico al más chico, lo tengo que multiplicar por algo para agrandarlo, y ahí recién voy a ser igual a P. O sea que acá Q es el más chico. Si P y Q fueran positivos, como me dicen acá, son dos números positivos, el más chico es Q, el más grande es P. O sea, dado esto, puedo concluir que P es mayor que Q, porque al más chico lo estoy multiplicando por algo más que 1 para que me dé recién el número P. Siempre y cuando sean los dos positivos. Por eso que hacen la aclaración acá. Por lo tanto, ¿Q es mayor que P? No, es Alverres. Alverre. La 1 no va, por lo tanto, todas las alternativas que tengan la 1 romano las elimino. Podría ser solo 2 o solo 2 y 3. Entonces, en ese contexto, es evidente que voy a ir a comprobar la alternativa 3, porque ya sé que la 2 lo es. Si la alternativa 3 no me funciona, quiere decir que solamente 2. Aplico un poco de astucia a la hora de corregir, a la hora de revisar. Ya sé que la 1 no va, ya sé que la 2 sí es, porque puede ser o esa nomás. Y la 3 romano, ¿qué dice? Si se expresa Q en función de P. Q en función de P es que me dejen Q solita. Entonces dejo Q solita, el 5 que está multiplicando pasa dividiendo y les queda 4 quintos de P. Perfecto, Q en función de P.
Si se expresa de esa forma, se forma una función lineal que pasa por el punto 4,5. Si pasa por el punto 4,5, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo ingreso acá el 4, entiéndase que esto debería ser así, PQ. Si yo ingreso el 4 en P, Q debiera ser 5. Si eso pasa, el punto 4,5 pertenecería a esta función lineal que se nos armó. ¿Ya? Veamos. Si yo reemplazo el P por un 4, me quedaría Q es igual a 4 quintos por 4, una O si quiero. Luego tengo que Q es igual a 4 por 4, 16 quintos, y esto nunca fue 5, ¿cierto? 16 quintos es distinto de 5, y por lo tanto la 3 romano no se cumple, o sea, es alternativa burrito, solo la 2, ¿ya? Acuérdense que cuando ustedes quieren ver si en una función lineal, una recta, un punto pertenece a la recta, ¿cierto? ¿Cómo lo comprobaba? Valorizaba. Si este lo ingreso acá, me tiene que dar la respuesta final, el Q tiene que ser 5. Habitualmente nosotros nos ponían X, Y, ¿cierto? Y acá le colocaban Y y a este igual le colocaban una X. Pero le cambiaron un poquito las variables, pero se valoriza y se interpreta de la misma manera. Sigo entonces con mis otros ejercicios seleccionados para esta grabación. El ejercicio 14 también lo seleccioné porque puede ser que les cueste. Dice, en la figura se representa la gráfica de una función lineal y una función afín. Dijimos que la función lineal es la que pasa por el origen y las funciones afines son las otras. Por lo tanto, aquí tenemos una lineal y una afín que se intersectan en un punto. Ahí está. Dice, de abscisa 1. Ahí está. La abscisa es el eje de la X, ¿no? O sea, el eje de la X es 1. Si la función lineal representa una proporción directa, o sea, la función lineal, esta es la función lineal por si acaso, ¿eh? Si la función lineal representa una proporción directa, con constante de proporcionalidad k, debemos saber que para la proporción directa, la constante es equivalente a la pendiente, cuando es proporción directa. Por lo tanto, yo ya sé ese como dato. En la proporción directa, la constante está representada por la pendiente. Ya, me dicen que esta función lineal representa una proporción directa con constante proporcionalidad k. Perfecto. O sea que la pendiente es k de esta función lineal. La pendiente, que es equivalente a la constante, le llamaron k a ellos. Entonces, quiere decir que esta pendiente es igual a k. Perfecto. O sea que si yo tomo este punto y este punto, tengo dos puntos de esta recta, y eso me permitiría calcular la pendiente. Pero ya sé que la pendiente es la constante de la función lineal acá, que sería k. Hagámoslo. Muchas palabras y no se entiende ni jota. El primer punto es el 0, 0. El otro punto en cuestión es el 1, y llamémosle, si este es x1 y 1, al segundo punto llamémosle x2 y 2. El y2 no lo tengo, así que le voy a poner y2 simplemente. Me refiero a este. ¿Ya? Y tengo eso, pero yo dije hace un rato, a ver, voy a calcular pendiente. Y2 menos y1, que es 0, partido por x2 menos x1, que es 0, me daría la pendiente. Pero yo sé que la pendiente es equivalente a la constante de proporción directa, que aquí me dijeron que valía k. Eso ocurre en proporción directa, ¿eh? Entonces puedo decir que I2 partido por 1 es igual a, ya saben que vale K, el 1 que está dividiendo pasa multiplicando, y me queda entonces que I2 vale K, simplemente eso. Acá está. I2 lo puedo reemplazar por K ahora. Ahí lo voy a reemplazar por una K, y me queda lo siguiente. Así. ¿Qué gané? Gané que, porque la pregunta es, ¿cuál de las siguientes funciones, de estas funciones, genera la gráfica de la otra recta? Estamos hablando de esta. Pero esa otra recta, yo tengo ese punto, que es de coordenadas menos 1,0, y ese punto, que es de coordenadas 1,k. Encontré el i de este punto, que me interesa para poder encontrar la ecuación de la recta de la que ando buscando, de esta llamada función afín. Me están preguntando en realidad la ecuación de la recta de la función afín. Entonces, ahora que ya tengo los dos puntos, puedo calcular, obviamente, podré calcular
la recta solicitada, que es la función afín que les marqué ahí. Entonces, aquí tengo dos puntos de la función afín. Veamos entonces, ¿qué puntos son? Tengo el primer punto, que vendría siendo menos 1,0, y el segundo punto que está acá, que vendría siendo 1,k. En base a esos dos puntos, voy a calcular pendiente y después punto pendiente. Vamos por la pendiente de esta recta que ando buscando, que es una de estas que está aquí, ¿no? Es una de ellas. Veamos cuál es. La pendiente sería I2 menos I1. Entiéndase que voy a ocupar rojito, X1, I1 como siempre, X2, I2. Entonces, I2 menos I1 sería K menos 0, que sería K. Partido por 1 menos 1, 1 menos menos 1, sería 1 más 1, 2. O sea que la pendiente es K medios. Estoy pensando en este punto y en este punto, para poder sacar esa ecuación de la recta, que es la que me piden, ¿vale? Y hago punto pendiente, que es I menos I1, I1 es 0, es igual a M, que es K medios, factor de X menos X1, y X1 es menos 1, entonces menos menos 1 me queda más 1. Finalmente, me quedaría I menos 0 es I, multiplico aquí y acá, me quedaría K medio X más K medios. Esa sería mi ecuación de la recta que ando buscando de esta ecuación afín, que sería la ecuación, pucha, era más fácil, no multiplicaron esto. Fíjense que llegaron hasta ahí nomás. Me pasé un cambio, ¿no? La habían dejado más simple. Ellos habían quedado hasta aquí nomás. Dijeron, yo lo multipliqué incluso. Habían dicho, entonces, I menos 0, I. Y dejaron eso tal cual. No se marearon más. Entonces lo dejaron como K medio, factor. Por eso siempre hay que estar mirando la alternativa. Fíjense que yo multipliqué una cosa que no tenía ni que multiplicar. Esa es la que ando buscando. K medio, K burrito. Entonces, ejercicio 14, listo. Cosa importante del ejercicio es recordar que en proporción directa, la constante de proporcionalidad directa es coincidente o coincide con la pendiente. ¿Ya? Al graficar esas dos variables. Sigo. Entonces, ese fue el 14. Otro que me interesó mostrarles fue el 16, que está aquí. Dice, la tala de árboles en una parcela del sector sur de nuestro país tiene un comportamiento lineal. Perfecto. Tengo que buscar dos puntitos, ecuación de la recta, ya. La población inicial era de 550 especies de pino y la cantidad, inicialmente no hay ningún año transcurrido. Tengo 550, estoy analizando la cuestión y tengo 550 pinos, especies de pino. Luego, dice, y la cantidad al final del sexto año, porque cuando empecé el estudio no tenía llegué hoy día a contar árboles. ¿Había pasado un año? No, y estoy midiendo mi tiempo en años, no se me confundan. Entonces, no ha pasado nada, ningún año, 0. Luego empiezo a contar arbolitos, cuando llegué habían 550 árboles. Luego de 6 años, hay 220, se entiende que los están talando, ¿no? Ahí hay unas personas que están cortando arbolitos, punto. ¿Y en cuántos años no quedará ningún árbol? O sea, ¿en cuántos años esto es 0? El I, digamos. Mi I va a ser 0. Armemos la ecuación de la recta y después digamos cuándo I vale 0. Porque entiéndase que esta va a ser mi X1 y 1, X2 y 2. El I representa la cantidad de árboles que va quedando. Por lo tanto, cuando el I sea 0, yo quiero decir a los cuántos años es eso. O a los cuántos años será eso. ¿En 10 años? ¿En 20 años? Eso estoy preguntando. ¿En cuántos años me van a quedar 0 arbolitos? Calculemos pendiente. La pendiente sería 220 menos 550. Entonces tengo que mi pendiente sería 220 menos 550, partido por x2 menos x1, que es 6. ¿Cuánto es 550 menos 220? Sería 300, menos 330. Todo eso dividido en 6. Y esto nos da... A ver. 220 menos 550 menos 330 sextos, x2 menos x1, perfecto. Déjenme revisar.
¿Ya? 330 dividido en 6. Ahí está. Que tenía duda porque yo sabía que me daba algo y como que después me dio otro número con la calculadora. Metí los deditos mal. Esto es menos 55, sorry. La pendiente es menos 55. Por lo tanto, ahora puedo decir que punto pendiente, i menos i1, i menos 550 va a ser igual a la pendiente por x menos x1, que es 0, por lo tanto, x menos 0 es x. ¿Qué me queda? Y es igual a menos 55x más 550. Esa sería la ecuación de la recta genérica que modela esta situación. ¿Qué ocurre? Que yo no quiero saber, ¿yo qué quiero saber? Quiero saber cuando ya no quedan arbolitos, cuando la y es 0. Entonces voy a valorizar la y en 0 y voy a despejar la x, que me va a indicar en cuántos años voy a tener 0 arbolitos. No se olviden que acá la variable x está representando los años y la variable y está representando la cantidad de árboles que tengo dada esa cantidad de años. Por eso que a los 0 años tengo 550 árboles, a los 6 años tengo 220 árboles, los van talando, y en algún momento de años, en 10, en 20, no sé en cuánto, voy a tener 0 arbolitos y los talaron todos. Entonces, cuando el i sea 0, acá está, ¿cuánto es el x? Menos 55x más 550. ¿Qué hago? El menos 55x lo paso sumando al otro lado y les va a quedar 55x igual a 550. Luego el 55 que está multiplicando pasa dividiendo y les va a quedar 550 dividido en 55, que es simplemente 10. A los 10 añitos, entonces, va a pasar que cortaron todos los árboles estos malos, ¿ya? Acuérdense que la idea nunca es cortar todos los árboles, hay que ir plantando, ¿cierto? Hay toda una lógica ahí. Ese fue mi ejercicio 16. Simplemente quería comentar que en un principio no hay años contabilizados, 0, y ahí nos vamos con todo eso para allá. Después les tengo seleccionado el ejercicio 19, que está acá. Dice, fíjense, uno por sí sola, suficiencia de datos, ¿no? Es posible conocer la función lineal de la forma y igual mx, la ecuación de la recta, ¿no? Yo puedo conocer la ecuación de la recta, entonces siempre como mi estrategia aquí es marcar, ¿cierto? La pregunta, o lo que quieren que yo responda a propósito de la 1 por sí sola o 2 por sí sola. ¿Cuál es la técnica? Compruebo si con una por sí sola yo puedo responder esto. Y digo, si sé que la pendiente es 3, si solo sé que la pendiente es 3, ¿podré decir cuál es la ecuación de la recta? No, porque no tengo idea si tiene o no coeficiente de posición. Por lo tanto, una por sí sola no me funciona. ¿Cuál es siempre mi ordenamiento acá, mi protocolo de resolución? Compruebo uno por sí sola, funciona sí o no, siempre compruebo dos por sí sola, no se olviden que hay una que dice cada una por sí sola. Acá me dio que la 1 por sí sola no me servía, pero voy a probar si la 2 por sí sola me sirve. La 2 por sí sola dice, el punto 2,5 pertenece a la función. Perfecto, pero si yo solo sé un punto de la recta, ¿podré definir la recta? Fíjense. Pero podría ser una recta que pase por ese punto, por allá, o asá, o asá. No puedo. Por eso que el teorema dice, por 2 puntos pasa una única recta, y necesito de 2 puntos, perdón, de 2 puntos para identificar esa única recta que pasa por esos 2 puntos. Entonces no puedo con un puro punto. Pero si yo sé, destaquemos nuestra pregunta de nuevo, para que no se nos olvide. Si yo sé, ahora me toca corroborar. Con 1 por sí sola no pude determinar lo que está marcado en recuadro. Con 2 por sí sola tampoco. Y con ambas juntas, que es lo que me queda a continuación. Si yo sé la pendiente y sé un punto de ella, hago punto pendiente y estoy listo. Sé ambas juntas. Esa fue la 19, alternativa C. Otra seleccionada fue la 21, que está acá. Dice, estas conceptuales a veces a ustedes les complican un poquito. Yo a veces digo, dense un ejemplo simple y sacan adelante el ejercicio. Sea P un número real distinto de 0 y F la función definida por f de x igual a P por x cuando miro los números reales. P un número distinto de 0, por ejemplo. Y aquí viene el por ejemplo que me ayuda a ir corroborando. Porque dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a la función, respecto a esa función, es falsa para algún valor de P? Ya. Imaginemos que la función f de x, p tiene que ser distinto de 0, es lo único que me dice. Entonces que p sea 2. O sea, ¿qué hace la función en realidad? En mi ejemplo que me acabo de inventar, duplica. Si yo a la función le meto un 3, va a ser 3 por 2, 6. Va a ir duplicando. Nada más que eso. Correcto. Entonces, inventándome la función, voy comprobando cuál es la falsa. Veamos si la primera es verdadera. Dice, la imagen
de la suma de dos números reales es la suma de sus imágenes. A ver, me están diciendo qué pasaría si tú en la función le colocas, lápiz vuelve para acá, colocas f de 1 más 2 de la suma. La imagen de la suma, ¿cuánto es la imagen de la suma? Esto va a ser la imagen de la suma de dos números reales es la suma de las imágenes. Esto va a ser igual a que yo haga f de 1 más f de 2, eso me están diciendo. Que la función de la suma será igual a sumar las funciones por separado. Que hacía mi función inventada duplicaba. Veamos, esto es f de 3, ¿no? F de 3 va a ser duplicar, 6. F de 1 duplica, 2. Duplícame el f de 2, 4. 2 más 4, 6. O sea, es verdadera la primera. AC, si yo inventé para un P cualquiera, le inventé una función cualquiera, la comprobé con la primera afirmación y me la cumple. Pues. Son iguales. No es la que ando buscando, porque ando buscando la falsa. Ojo. Veamos la segunda. Ya inventé que mi función iba a ser duplicar. ¿Ya? Porque le puse que P vale 2. ¿Ya? Sigo con la segunda. La segunda dice, la preimagen de un número entero es un número entero. Entiéndase que acá cuando yo hablo de elementos de dos conjuntos que hace que una función, ¿cierto? F de x igual 2x, tengo elementos acá, imaginemos el elemento un medio, ¿cierto? Meto un medio en la función. ¿Qué hace duplicar? El doble de un medio, doble la mitad, es un entero, ¿cierto? Metí el un medio porque, obviamente, con mi qué, porque fíjense que dice la cuestión acá. Dice, no sé, se entiende que estas son imágenes y estas son preimágenes, ¿no? Por eso también le hice el dibujo, el diagrama sagital, para que recordaran. Preimágenes, imágenes. Según esto, el 1 sería la imagen del 1 medio y el 1 medio sería la preimagen del 1, dada mi función f de x igual 2x inventada arribita, de lo que me dijeron arriba. Entonces la 2, probémosla. Dice, la preimagen de un número entero, ¿el 1 es un número entero? Sí. ¿Su preimagen de un número entero es un número entero? En este ejemplito humilde que dice, no. Porque fíjense que la imagen era 1 y su preimagen era un medio, no un número entero. O sea, ahí ya se me cayó el tiro. La falsa es esa. ¿Para qué sigo? Si ya encontré la falsa. Ese fue el ejercicio 21, que me inventó una función simple, una función que duplicaba y fui comprobando hasta que encontré la falsa. Otra. La última que les seleccioné fue el ejercicio 25, que tenía también harta de como un poquito de ejercicio conceptual. Veamos cómo nos va. Dice, en el sistema, x más 1 es igual a 1, x más a es igual a b. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Entonces vamos comprobando una por una. 1 romano, ¿qué dice? Si a igual b igual 1. A ver, si a fuera igual a b y todos fueran igual a 1, pasaría lo siguiente. X más y es igual a 1 y abajo me quedaría x más a que vale 1. 1 por i es i y b vale 1 también. Me queda eso. Dice, entonces el sistema no tiene solución. Si se fijan, este sistema, si yo lo llevara a rectas, serían rectas coincidentes, son idénticas. Por lo tanto, cuando yo tengo esto, lo que ocurre en realidad es que una recta está sobre la otra. Y si una recta está sobre la otra, se tocan en infinitos puntos. Por lo tanto, esta tendría infinitas soluciones. Si ustedes simplemente restan hacia abajo el sistema, les quedaría 0 igual 0. Y cuando ustedes en un sistema quedan 0 igual 0 o quedan en una igualdad cierta, llegan a una igualdad que no tiene, que no tiene como ninguna forma de decir que esto no es una igualdad, porque 0 igual 0 y todos lo saben, tiene infinitas soluciones. Por lo tanto, no es lo que dice aquí, que dice que no tiene solución. La 1 romano no funciona, por lo tanto se me va esa. La única que tengo que comprobar es la 3, porque si la 3 no me funciona, es ninguna de ellas. Vamos a eso. Acuérdense que siempre ganamos tiempo. La 1 no funcionó, por lo tanto, todas las alternativas con la 1 se van y compruebo solo la 3. Dice, si A vale 1 y B vale menos 1. Comprobemos. X más Y igual 1. Estoy reemplazando acá. X más A. A vale 1. 1 por Y igual a. B vale menos 1. Ese es mi nuevo sistema. Dice, entonces el sistema posee una única solución. Veamos si es cierto. Si yo resto hacia abajo, estoy haciendo un método de reducción, ¿no? Me quedaría x menos x, 0. Y menos y, 0. O sea, a la izquierda me queda 0. 1 menos menos 1 me queda 2. Y llego a una mentira. Cuando ustedes resuelven un sistema de ecuaciones y llegan a algo falso, aquí se dice que el sistema no tiene solución. Ese es el ejemplo de cuando el sistema no tiene solución. Por lo tanto, dice, ¿entonces el sistema posee única solución? No, no posee solución.
No posee ni una ni ninguna. Por lo tanto, la 3 también es falsa y yo respondo E, ninguna de las anteriores. Ahora, ese ha sido mi humilde recuento de algunos ejercicios que yo creí que les podían costar de la guía número 29. Espero, mis queridos, que les haya servido. Ya saben, estamos en YouTube. Si les sirvió, pum, dedito hacia arriba. Ojalá les haya servido. Como siempre, nosotros estamos atentos a cualquier pregunta a mis queridos alumnos por chat. Ya saben, les contesto a medida de lo posible porque tengo muchas consultas. Eso. Se me cuidan, chicos. Un abrazo, como siempre. Vamos.